Y estamos... Listo, ya estamos. Entonces, puedes comenzar, Melissa. Entonces, bueno, les voy a pedir a todas las personas que cierren su micrófono, por favor, y que dejemos a Melissa que termine la presentación y cuando termine le hacemos las preguntas que se consideren pertinentes. Entonces, adelante, Melissa. Bueno, buenas tardes, yo soy Melissa, soy del Tecnológico de Celaya y hoy les voy a presentar el avance de mi proyecto que se llama Detección de defectos internos en metales mediante ultrasonido inducido por láser. Y mis asesores son el doctor Francisco, de aquí del Tecno de Celaya, y el doctor Gerardo Gutiérrez, de la DCI de la UG León. Ahora, este proyecto surge de la necesidad, de una necesidad basada en la manufactura aditiva. La manufactura aditiva es como impresión 3D, pero con metales. Y es una técnica que ha estado ganando mucho renombre porque presenta varias ventajas en comparación con otras técnicas de fabricación tradicionales. Desde el hecho de que se reduce la cantidad de desperdicio en el proceso de fabricación, se reduce el tiempo de fabricación de la pieza, y en ciertos casos también nos permite realizar piezas con geometrías un poco más complejas comparadas con las de otras técnicas de manufactura tradicional. Y tanto es el caso de que la manufactura aditiva ha estado creciendo en el sector industrial, por ejemplo, de que de acuerdo con Waters Associates, las ganancias de manufactura aditiva en el 2012 fueron superiores a los 2 billones de dólares, y en el 2020 fue reportado una ganancia de 18 billones de dólares. Entonces es una técnica que se ha estado viendo ventajosa y se ha estado implementando y pues va a la alza en crecimiento. Sin embargo, un problema común en este tipo de manufactura es la aparición de burbujas de aire. Y estas representan un problema porque al tener burbujas de aire dentro de las piezas, estas se ven afectadas en su integridad estructural y eso implica que las piezas pueden llegar a fallar prematuramente. Ahora, dado que este tipo de burbujas se presentan de manera subsuperficial, es un poquito más complejo determinar su existencia. Unas técnicas tradicionales, por ejemplo, para determinar la existencia de burbujas de aire podría ser por el método estadístico, donde se realizan pruebas destructivas. En este caso, por ejemplo, tenemos la pieza original, a la cual es sometida a una prueba destructiva, en este caso es un corte transversal, y ya de esta manera se puede determinar visualmente si existen o no las burbujas de aire. Sin embargo, dado que la manufactura aditiva, una de sus ventajas es que no se necesitan realizar grandes producciones en una sola pieza, sino se pueden realizar piezas únicas para prototipos o muy especiales, esta técnica no suena ventajosa en ese sentido. Así que en la literatura han tratado de resolver este problema con técnicas de detección no destructivas. Algunas son, por ejemplo, la implementación de corrientes parásitas y los líquidos penetrantes. Sin embargo, estos se restringen a detectar defectos superficiales y no pueden detectar superiores a cierta profundidad. Y hay otras técnicas que también utilizan, por ejemplo, los rayos X. Sin embargo, pues esto debido a la radiación, pues puede ser peligroso si no se maneja en un ambiente bien controlado. Así que en este proyecto lo que se busca hacer es implementar el ultrasonido inducido por láser para determinar la existencia de defectos subsuperficiales. Ahora, el primer acercamiento que tuvimos para implementar las ondas, para la detección de las ondas de ultrasonido por Laser Induced Ultrasound, es el cálculo del tiempo de vuelo. Con el cálculo del tiempo de vuelo estamos buscando determinar lo que viene siendo el tamaño y la ubicación de la cavidad. Y si el tiempo de vuelo aquí va a ser representado por tau, la distancia por L y la velocidad del sonido en el medio por C. Para simular lo que viene siendo una cavidad dentro de una muestra, se planteó un sistema de 5 capas, donde la capa 0, 2 y 4 son del medio en el cual se encuentra la pieza,
y la capa 1 y 3 representan nuestra muestra, nuestra placa, y el medio 2, aunque viene siendo de la misma sustancia que la capa 0 y 4, viene representando la cavidad. Para este sistema se analizaron lo que son las señales en backward y en las señales en forward respecto al láser, al tren de pulsos del láser. Así que, considerando que de manera experimental nosotros conocemos la distancia total de L1 más L2 más L3 y que la distancia de L4 nosotros lo podemos determinar al estar separada de nuestra muestra, dimos por hecho que L, como la sumatoria de las 4 longitudes, era posible conocerlas. Y en base a ahí, con esta ecuación, podemos determinar el grosor de lo que viene siendo la capa 2 cuando captamos la señal en forward. Ahora, cuando hacemos este procedimiento en backward, la primera señal captada que vamos a obtener va a ser la reflejada de la interfaz entre la capa 0 y la capa 1. Pero bueno, esta no nos brinda la información que buscamos, ya que lo que sigue es encontrar a qué profundidad se encuentra ese defecto, que viene siendo el grosor de L1. Y para esto, la segunda reflexión que se va a captar en el sensor va a ser la correspondiente a esta distancia. Bueno, tiene una relación. Y eso se puede determinar. Entonces, L1 lo podemos obtener de los primeros 2 tiempos de vuelo que captamos experimentalmente. Estas suposiciones fueron comprobadas experimentalmente. Para ello fue necesario mandar manufacturar una pieza. Esta pieza es de aluminio, cuenta con 4 cavidades de distintos grosores y cada cavidad también se encuentra a una distinta distancia respecto a la primera cara. Y todos los barrenos son pasados. En esta placa se midió de manera puntual lo que viene siendo el centro de cada cavidad en agua y en aire. Y bueno, en el caso de agua, este fue el arreglo experimental. Y en el caso de aire se midió 2 veces la señal en backward respecto a cada cara de la placa. Ahora, en agua, al realizar esas mediciones puntuales a lo largo de las 3 cavidades, se obtuvo un error relativo del 0.1 al 0.5%, que viene representando una variación de 4 a 100 micrómetros respecto a los medidos físicamente. Y cuando este experimento se realizó en aire, la primera medición en backward nos permitió conocer la primera distancia conocida como L1 y la segunda medición nos permitió conocer la distancia conocida como L3. Así que para determinar el tamaño de la cavidad se hizo una resta respecto al tamaño total. Y aquí, cuando realizamos eso en las 4 cavidades, nuestro error fue del 1 al 5%, que es una variación de tamaño de 40 a 230 micrómetros. Así que, pues, ya con estos experimentos y el cálculo de los tiempos de vuelo, pudimos comprobar que sí se puede obtener, sí se pueden determinar el tamaño y la ubicación de la cavidad experimentalmente de manera puntual. Ahora lo que quedaba pendiente era realizar un escaneo. Para este escaneo realizamos un B-scan, que es una matriz de señales que se van obteniendo. Así que para este experimento, lo que viene siendo el láser enfocado, los sensores en backward y en forward se mantuvieron fijos y la placa fue la que se fue trasladando sobre un eje para poder realizar un barrido de datos a lo largo de una cierta distancia de la placa. En esta parte nos enfocamos en la cavidad número 3. Cuando se realizó el escaneo en backward, esta zona, el B-scan que se obtuvo, es una acumulación de 25 muestras que se tomaron a lo largo de la placa y abajo tenemos lo que viene siendo el tiempo de vuelo. Lo que salió muy, muy bello de lo que fue este experimento fue que la primera reflexión, que viene siendo
esta línea amarilla. La línea amarilla representa valores positivos y la línea azul oscura representa valores negativos, mientras el verde turquesa representa como 0. Entonces, logramos ver que la primera reflexión positiva es continua. Hay una pequeña pendiente, pero está muy bien definida esta línea. Y después obtenemos lo que son las reflexiones. Aquí en esta imagen se alcanzan a ver por lo menos 2 reflexiones, y aquí en el centro se logra ver que esta reflexión viene adelantada respecto a las otras 2. Y eso era justo lo que esperábamos ver cuando ocurriera un cambio entre la parte continua y la parte de la cavidad. Ahora, de estos datos se tuvo que hacer un procesamiento para poder distinguir los valores de interés a los que no. Así que se procesaron los datos y se resaltaron nada más los valores de interés de nuestra matriz. Y ya teniendo estos valores, se aplicaron la primera ecuación para backward para determinar el tamaño de L1. Y ese valor, para comprobar su validez, se introdujo en el modelo que desarrolló Misael, que es la ecuación de la presión. Y aquí se logra visualizar cómo las señales son muy semejantes. La principal diferencia entre la experimental y la del modelo es que experimentalmente yo tuve una ligera inclinación de la placa, no está completamente perpendicular al láser, hay una pequeña inclinación, y en este modelo pues ya se logra ver que las líneas están más rectas. Después de eso, pues sigue el escáner en forward. Aquí, del lado izquierdo, tenemos las señales originales del osciloscopio. Está el VScan, y en este caso, las reflexiones no son tan contrastantes respecto a toda la señal. Sin embargo, aquí se logra ver la primera reflexión, que es la que nos interesa en el caso de la señal en forward. Así que, igual, se realizó un procesamiento de datos, y aquí del lado derecho se logró resaltar los datos que nos eran de interés para poder ingresarlos en las ecuaciones para el cálculo del tamaño de L2, que viene siendo nuestra cavidad. Una vez obteniendo estos datos, lo que viene siendo L1 y L2, se siguió con la parte de crear la imagen. La idea de todo esto es finalizar con una imagen que represente la muestra que se está analizando. Así que aquí del lado izquierdo generé una imagen en base a los datos que se obtuvieron experimentalmente. En esta imagen ya tenemos la distancia total recorrida por medio de nuestras muestras, y de manera horizontal es la distancia total de la placa. Y aquí una cosa muy agradable desde mi punto de vista fue que no solamente logramos capturar lo que viene siendo la cavidad principal, sino que esta placa de aluminio se mandó manufacturar, pero debido a las necesidades que teníamos, que en ese momento eran que fueran cavidades rectangulares y que fuera un agujero pasado, no era posible hacerlo con una placa continua. Fue necesario que esta placa fuera dividida a la mitad. Se hicieron el desgaste del material para obtener los rectángulos, y después las superficies fueron rectificadas para posteriormente ser unidas por medio de tornillos. Oye, Melissa, perdón. Sí, perdón, Melissa. ¿Estas distancias que están ahí corresponden a realmente lo que mide esas cavidades que dices? Bueno, apenas iba hacia allá. Apenas iba hacia allá porque la cavidad la que medimos fue esta. Fue todo este espacio de aquí. Y el tamaño que me salió por medio de los cálculos del tamaño de la cavidad es la correcta, es la que estábamos buscando. Sin embargo, ahorita
bueno, cuando estaba procesando estos datos me di cuenta de que no se encuentra a la distancia de la primera cara que esperábamos. Aquí en la imagen se logra ver que está dividida aproximadamente a la mitad. Y aquí, de acuerdo con mi medición de la placa total, está desfasada más hacia la izquierda. Bueno, de hecho, ahí es donde me encuentro ahorita. Estoy revisando mis datos, estoy revisando el programa para ver por qué ocurrió esto, ¿no? Porque, o sea, Sí, si el tamaño sí corresponde. Ajá. Pero está padrísimo porque tienes todo un protocolo que ya te está arrojando algo cuantificable, ¿no? Está súper Sí. padre, la verdad. Sí. Bueno, esa es la parte en la que voy. Ahorita estoy generando ya las imágenes. Me falta corroborar que sí las distancias sean realmente las reales respecto a la placa. Pero sí, ¿qué más agregar? Sí, es la parte en la que estoy ahorita y pues es lo que quería compartir con ustedes